Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes. No se me oye, ¿no? Pero ¿me oís al fondo? Acá. ¿O hace falta este? Vale. Disculpad un poco el retraso. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí y bueno, muchísimas gracias a Laura y a Mariano por haber aceptado la invitación a este acto que hemos pensado un poco en relación a la idea del gesto, llevándolo también a la idea de que el gesto está también en el proceso creativo, en el lado del cineasta, en el lado de la actriz, en la relación que se establece entre ellos, ¿no? Y ahora voy a hacer una presentación muy breve, una mera introducción para darles enseguida la palabra. Además, si les traemos de Argentina me da la sensación que es lo que tiene sentido. Pero mientras hablábamos un poco también del carácter que podía tener este evento, pensábamos que la idea de un encuentro, particularmente entre ellos dos, pero también entre vosotros y entre gente que ha venido específicamente, ¿no? Amigos míos que habéis venido de Santander, de Valladolid, de diversos lugares de Madrid y que conocéis particularmente y admiráis las películas de Llinás, sería muy interesante que se establezca un diálogo un poco en torno a las cosas sobre las que nos gusta hablar, básicamente cuestiones derivadas de cómo vemos las películas, cómo vemos la historia del cine, cómo vemos problemas concretos a la hora de realizar una película, ¿no? Entonces esto también va a ser un poco lo que Mariano por su parte quiere enseñar, ¿no? Algunos fragmentos de películas y básicamente lo que le hicimos es primero invitarle a que hiciera algo sobre el gesto. Ya nos dijo que la idea para él era nueva, que jamás había reflexionado sobre el gesto y que por tanto ya la mera idea de pensar sobre algo en lo que no había pensado le parecía sugerente e interesante, ¿no? Ese va a ser un poco el punto de partida, ¿no? Sobre el que se va a empezar a construir todo el evento, ¿no? Pero lo que nos parece muy importante también es que se establezca esta especie de plano contra plano que pocas veces se da entre el actor y la actriz, ¿no? Porque muchas veces siempre se cuenta solo desde el lado de quien ha hecho la película detrás de la cámara, cuando la película se hace en los dos lados y una película casi siempre es en concreto la historia o la relación entre esos dos lados. Es decir, una imagen depende de que haya un otro que se relaciona contigo. Y hoy hablábamos, por ejemplo, de la idea que, al menos es una idea que yo tengo, que me parece que podemos comentar, ¿no? Creo que compartís, ¿no? Que el cine en realidad se parece mucho más a la música. Los que me habéis tenido en clases y ya estáis cansados de oírme decirlo, se parece más a la música, al ritmo, ¿no? Que propiamente a la literatura, ¿no? Y que cuando un cineasta trabaja con una actriz o con un actor, de alguna manera lo que tiene delante es como un instrumento musical que tiene que intentar conocer, sensibilizarse. Mariano especificaba, creo que era muy interesante la reflexión, bueno, tenemos que tener en cuenta que es el propio actor el que se toca a sí mismo, ¿no? El que se interpreta. Con esto básicamente nos encontramos con un problema de qué tipo de instrumento tenemos, qué notas puede dar, hasta dónde puede alcanzar, qué tipo de sonido, qué tipo de registros. Si nos paramos a pensar un poco en lo que se suele hablar sobre cine, pocas veces se aborda esta cuestión, ¿no? Y es primordial en la materialización y en el pensamiento de cualquier proyecto. En ese sentido, Mariano nos va a comentar un poco que desde su punto de vista el cine americano verdaderamente es un cine que parte del actor, ¿no? Más que de la historia. En general se dice, ¿no? El cine americano cuenta historias que luego se hacen con una serie de actores. Esta inversión nos parece muy interesante porque además nosotros como grupo de investigación tenemos un proyecto que espero que se pueda llegar a realizar, del que también este acto yo creo que sería, ya se podría decir que forma parte, que sería intentar ver la historia del cine a través del actor, ¿no? Por ejemplo, de lo que los cineastas han establecido metodológicamente a la hora de trabajar con un actor. Sobre esto suelen decir cosas interesantes, porque los cineastas en general, cuando hablan sobre su obra, no tienen mucho interés, ¿no? en hablar, porque han hecho la película, en fin, ¿no? Normalmente los buenos cineastas jamás han dejado reflexiones muy interesantes sobre la propia película que han hecho. Pero sí que yo he encontrado muy a menudo, ¿no? Reflexiones muy interesantes sobre cómo han trabajado con los actores. Y cada uno trabaja de un modo distinto. Cada uno establece una manera diferente, que además dentro de una propia obra yo creo que puede cambiar, ¿no?
en ese sentido también la experiencia de Laura es muy valiosa, porque ella viene del teatro independiente, ¿no? Donde se trabaja mucho en comunidad y con intercambios creativos, donde tú puedes dirigir, puedes actuar. Y ahora ha empezado a trabajar con Mariano, un proyecto que llevan haciendo desde hace ya 3 años, ¿no? Un montón de tiempo. Sí. ¿Y qué vamos a hacer por un montón de tiempo más? Que está trabajando específicamente con 4 actrices. Una de ellas es Laura, ¿vale? Entonces, nada más. Yo creo que van a salir muchas cosas. Espero que de verdad podáis intervenir. Estoy muy contento de que haya gente tan joven, porque la mayoría sois personas que están realizando películas o que vais a realizar películas, y creo que también buena parte del sentido de este encuentro está hecho para vosotros, ¿no? Para que tengamos la oportunidad de un cineasta que yo valoro muchísimo, cuya película Historias Extraordinarias me parece original y originaria. Es una película que a mí me suscitó enormes ganas de filmar cuando la vi, ¿no? Y creo que además las ha suscitado en el entorno de la gente que participó en el rodaje, que luego ha empezado a hacer películas, un poco, no sé si apadrinada sería la palabra, bueno, un poco, están estableciendo allá una manera, digamos, de producir distinta, que no pasa por las subvenciones convencionales, etc. Que me parece también muy importante que tengamos hoy en cuenta, ¿no? Con toda la situación esta que ya sabemos de que las productoras van quebrando, etc., ¿no? La idea que todos compartimos es que el cine siempre es posible cuando no tienes nada. Con $1 haces una película, con 10.000 haces otra película, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la base sí que es que haya una cámara y en general que haya, por ejemplo, un rostro. A partir de aquí ya pueden empezar a construirse muchas películas, ¿no? Él hablará de cine americano, hablará por tanto de sus películas. Intentaremos un poco ver qué tipo de gestos también se activan desde el lado del cineasta y desde el lado de la actriz, ¿no? Así que les cedo la palabra y una vez más pues reiterar mi agradecimiento porque estén aquí y espero que intervengas, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, efectivamente. Bueno, me parece que sí. Un poco nosotros vamos a hablar. Supongo que la conversación también tomará un poco de forma de diálogo entre nosotros, pero me parece bastante interesante e importante que ustedes hablen en el momento también, ¿no? Digamos, tratemos de, por supuesto que va a haber, supongo al final, un momento en donde ustedes hagan sus preguntas y pregunten sobre cosas que no tengan absolutamente nada que ver con lo que yo he dicho, o sí. Pero también me parece algo bueno, digamos, que en el momento en que uno dice algo que le parece a otro que está mal o que tiene algo que comentar, que levante la mano y hable en el momento. Digamos, desarticular un poco. Claro, entonces ahí ustedes ven que van apareciendo como unas cosas de jazz. Eso es porque está en mi ordenador como cubre pantalla, pues está todo conectado al ordenador. Pero lo que digo es eso, no tengan ningún tipo de reparo de interrumpir la charla y que se pueda dar el diálogo, digamos. Me parece que la conversación que yo tengo para plantear o que nosotros tenemos para plantear es algo lo suficientemente elástico y lo suficientemente libre a partir de que está planteado sobre la experiencia nuestra. Digamos, no es una charla teórica, sino es una charla que más que nada tiene que ver con reflexiones que surgen de la experiencia. En ese sentido, son bienvenidas y hasta necesarias las preguntas o las dudas o los comentarios que tengan ustedes para hacer. No duden de hacerlos en el momento mismo en que tengan ganas de hacerlo. En ese sentido, insto a mis amigos Pablo y Ganso, que están detrás de la cámara, que su lugar de camarógrafos no les impida hablar, porque son personas que desde ya tienen mucho para decir. Lo mismo Gonzalo y lo mismo Arroba, que anda por ahí oculto en una especie de anonimato que no sé bien a qué responde. Bueno, efectivamente, cuando nosotros recibimos un mail diciendo que nos invitaban a Barcelona a dar una conferencia sobre el gesto, de esas 3 palabras, la primera que nos llamó la atención fue Barcelona, la segunda fue conferencia y entonces automáticamente dijimos que sí, nos parecía una idea extraordinaria. No, después decía también que podíamos llevar a un actor, bueno. Era un programa fantástico. Solo después de varios días de festejar y de sentir que estábamos un poco tocados por los dioses, caímos un poco en el tema del gesto. En que había algo llamado el gesto, sobre lo cual teníamos que reflexionar y nos miramos los dos a la cara y nos dimos cuenta de que el gesto era algo en lo que no habíamos pensado nunca.
Y entonces que estábamos cruzando el Atlántico para ir a hablar sobre algo que no habíamos pensado nunca, que era algo, digamos, tan habitual para nosotros, o tan, digamos, que nunca habíamos establecido esa disección, ¿no es cierto? Quiero decir, intuimos automáticamente que tenía que ver con algo relativo al trabajo con el actor, es decir, a lo actoral, digamos, nunca pensamos, como después resultó que aparentemente era, que era el gesto de hacer una película de tal manera, no, inmediatamente lo relacionamos al gesto facial, al gesto que se tiene como una cara, la idea del gesto como una expresión particular y deliberada de un rostro. Inmediatamente, después parecía que sí, que la idea de hacer una película de 4 horas era un gesto, hubiera sido todo mucho más fácil, pero bueno, en ese momento ni se nos ocurrió esa idea. Simplemente lo pensamos como una... Y en ese sentido era una idea extraña, era una especie de disección de la multiplicidad, del abanico de cosas que puede hacer un actor con su cuerpo. Y entonces, claro, teníamos que, ya habíamos aceptado, nos daba muchas ganas de venir, pero teníamos que reflexionar sobre un tema sobre el cual no teníamos ningún tipo de marco teórico. Además era un congreso docto, digamos, donde iba a haber, vimos la lista de las personas que iban a exponer y eran absolutamente ilustres. Y nosotros, claro, nos sentíamos un yanqui en la corte del rey Arturo, digamos, como una especie de profanos que venían a hablar de algo sobre lo cual no habíamos pensado jamás. Y entonces, como suele pasar, eso nos pareció algo bueno, digamos, es decir, no lejos de amedrentarnos, lejos de decir, bueno, es un error, huyamos, no sé qué, o pongámonos a leer algunas cosas, compremos las obras completas de Brecht, cosas así. Yo pensé que podía ser un ejercicio interesante venir a un congreso y exponer algunas de las reflexiones que podía suscitar una palabra en un marco totalmente distinto al que se podía haber manejado en el Congreso. Es decir, efectivamente ser un yanqui en la corte del rey Arturo, efectivamente ser un extraño que viene a hablar del tema. Hay una anécdota muy graciosa de Borges, que es un escritor argentino, ciego, que en un momento se le dio misteriosamente por estudiar anglosajón, que es un idioma que se hablaba en el norte de Europa hace mucho tiempo. Y entonces resulta una excentricidad absoluta, imagínense, un escritor ciego argentino que se le da por estudiar una lengua muerta que no hablaba nadie, salvo en algunas universidades del norte de Europa, digamos, de Noruega o de Islandia, porque también después estudiaba islandés. Entonces él agarró algunos libros que estaban en la Biblioteca Nacional, de la cual era director, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, y entonces empezó a dilucidar con su conocimiento del inglés y con una especie de manual, empezó a estudiar anglosajón, no sé qué, hasta que emprendió anglosajón, solo, como autodidacta. Y entonces resultó que al cabo de 3 o 4 años ya más o menos hablaba anglosajón. Y entonces resultó que fue invitado a un congreso de anglosajón en, no sé, en Noruega, supongamos, ¿no? Y entonces llegó y no entendían nada de lo que él decía, porque hablaba con una especie de acento y de pronunciación inventada por él. Como que decía algo y entonces se miraba con los otros que hablaban anglosajón y hablaban 2 lenguas completamente diferentes. Pero finalmente ambos terminaron dándose cuenta de que de lo que el otro decía podían establecer una especie de tercer idioma que seguramente era mucho más parecido al anglosajón. Que las conclusiones que Borges había establecido en soledad en una pequeña república o no tan república sudamericana, y en relación con lo que habían hecho ellos, que tenían la tradición anglosajona, bueno, que se podía acercar a eso. Entonces Borges hablaba un idioma que supongo que sería una especie de cocoliche medio anglosajón, pero algunas cosas de ese cocoliche anglosajón eran ciertas. Tenían razón y habían llegado a conclusiones que ellos, con todo el linaje anglosajón, no habían podido establecer. Bueno, yo me dije, si venimos acá y pensamos sobre el gesto, tal vez podamos... sobre el gesto de una manera totalmente profana, sobre qué es lo que nos suscita la noción de gesto. ¿Los distraen un poco las cosas o me escuchan? Bueno, si no pueden también, si lo que es aburrido, divertirse. Así. Si no se puede sacar. No, pero bueno, después voy sacando y entonces ahí aparece que también tiene su propio gesto, ¿no? Tiene un gesto bastante significativo, como una especie de imagen elegida. Entonces, claro, venir y hablar un poco del gesto desde el lugar del quien trabaja con él, de quien está obligado a lidiar con la expresión física y facial del actor. Entonces es ahí donde inventamos esa especie de nombre rarísimo que tiene esta conferencia que, si no recuerdo mal, se llama El rostro del actor como herramienta de la narración cinematográfica. ¿Qué te parece el nombre? Excelente.
Excelente, no lo sabía. No lo sabía. Bueno. Pero el gesto, no tiene el gesto del actor. El rostro del actor Ah. como herramienta de la narración cinematográfica, no el gesto del actor. ¿Pero por qué se llama así la conferencia y tiene que ver con el gesto? Porque si uno habla del gesto, de alguna manera, si uno efectúa esa disección, a ver si me seguís. Si me seguís, si vos me entendés, de alguna manera va a entenderse que el resto del auditorio también me está entendiendo. ¿Por qué? Porque si uno establece la idea de gesto como algo aislado del resto de las cuestiones, digamos, uno tiende a sentir que esa disección es un dato, es una elección, es un punto de partida teórico. Es decir, el gesto ya no es lo mismo que otras cosas que hace el actor también. Digamos, sería el gesto opuesto, por ejemplo, al texto, a la palabra. Uno, digamos, sería todo aquello que hace el actor con la cara, pero que no es la palabra, que no es el texto. Es decir, donde el acento no está puesto en cómo decir, es decir, en la palabra, en el texto, en cómo hablar algo, que es como se piensa tradicionalmente la actuación, me parece a mí, en el relato tradicional, es decir, Sí. cómo decir las cosas, la declamación, digamos, hay mucha gente que todavía piensa en la actuación como declamación, cursos de declamación, es decir, cómo decir un texto, cómo decir un párrafo, cómo expresar. En cambio, Sí. el gesto sería, sobre todo, aquello que uno hace sin hablar. Sí, y supongo que es eso que está en el borde, que cuando pensamos en un gesto, no es algo que cuando el espectador ve, entiende claramente que es eso que está haciendo el actor, sino lo que se puede, la grieta del actor, ¿no? Lo que muestra el actor más allá. Supongo que no se habla de, no sé, un gesto de suspenso, un gesto de género. Pero ¿por qué no? No sé si no. Es decir, por ejemplo... O por lo menos cuando pensé en el gesto pensé en eso, en qué herramientas tiene el actor. Bueno, pero esa ya es una idea un poco más moderna, si se quiere. O sea, vos lo que decís, por ejemplo, es que el cine expresionista, el gesto del cine expresionista... También es una dirección... Eso, el gesto, ¿por qué no? Sí, Quiero pero decir, está el solo cine mudo. dirigido, es el director ese gesto del cine mudo, ¿no? No lo sé, eso yo no lo sé si es así. Bueno, vos pensás, por ejemplo, en el gran actor de la década del 20 en Alemania, que es Emil Jannings. Vos ves, por ejemplo, eso, vos por ahí no lo viste, pero supongo que los que están acá habrán visto. Por ejemplo, la película La Última Carcajada, donde está Emil Jannings, que hace esa especie de cosas así. Bueno, eso está ahí. Entonces sufre una especie de gran desesperación y hace como una especie de... Sí, pero supongo que ya no discutimos eso. No lo sé. Se hizo... Yo parto de ese están punto... las películas, las vemos, pero... Yo parto de ese punto de partida a la hora de reflexionar, con perdón de la redundancia. Es decir, eso sería diferente de las posibilidades que tiene la actuación en cine a partir de la incorporación del cine sonoro. ¿Por qué? Al no existir el sonido, el rol del actor en el cine mudo era un rol diferente, tenía mucho más que ver con la pantomima que lo que hacía el actor en el teatro. ¿No es cierto? Sí. ¿Me va siguiendo? Como el actor no podía establecer la misma conexión con la ficción que establecía en el teatro, porque no se oía lo que decía, entonces debía desarrollarse determinado lenguaje referido, ahí empiezan los jazz de nuevo, un determinado lenguaje que tenía que ver básicamente con la expresión física, con la expresión facial y no con el texto. En cuanto aparece la llegada del sonoro, cuando llega el sonoro, perdón, no cuando aparece la llegada del sonoro, bueno, ahí apareció esto mucho mejor. Después, cuando tengamos que proyectar una película, vamos a ver, pero bueno, ahora está, o lo hicieron de arriba, está esto hecho por ti. Sí. Muy bien, viste, nos censuraron a los yaceros. Oíme, entonces, claro, en cuanto aparece el sonoro como posibilidad, es decir, en cuanto el actor ya puede elaborar se oye lo que dice, puede hablar, puede expresar las palabras, que son la herramienta básica del actor desde siempre, salvo en la pantomima, pero bueno, el actor, digamos, desde Shakespeare, cuyo paradigma es Shakespeare, o cuyo paradigma es Chekhov, el actor puede volver a hacer lo que hacía en el teatro. Es decir, el cine de alguna manera vuelve a estar subordinado al teatro. En el tiempo, en los escasos años que dura el cine mudo como un arte organizada, que podríamos decir, supongo que son 15 años más o menos, 15 años fulminantes, 15 años de una actividad profusísima, pero digo, desde la aparición de Griffith hasta las primeras películas sonoras, el actor desarrolla una forma de actuar que es completamente única en relación con cualquier tipo de actuación en la historia de la actuación, me parece a mí. Es decir, ¿por qué? Porque es la única actuación en donde la expresión incluye la noción de primer plano, es decir, incluye la idea del rostro como algo
que está por encima de cualquier otra cosa, ¿entendés? Entonces ahí ya estamos estableciendo determinada idea de lo que puede ser el gesto en términos de pensar cómo se actúa en cine. Es decir, el gesto es aquello que se inaugura en el cine mudo, en el cual determinada forma física de expresión se sobrepone a la forma tradicional de actuar que proviene del teatro y por lo tanto de la literatura. Bien, eso es clarísimo. ¿Qué pasa hoy? Pero pará con hoy, tenemos que hacer 4 horas, mija. Estamos diciendo qué pasa hoy. Hoy no sé qué pasa, ya vamos a llegar. Bueno, pero que te sea clarísimo ya me parece importante. ¿A ustedes les parece claro lo que estamos diciendo? Relativamente. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque lo que es interesante no es qué pasa hoy, sino qué pasa con ese saber a partir de la llegada del cine sonoro. Es decir, eso, el cine sonoro da por tierra con la... Están ahí con todo. ¿Da por tierra con el cine, con la idea del gesto como forma de actuar o no? A partir de eso, el cine copia, digamos, se mantiene determinada presencia de lo gestual en la narración, o por el contrario, deliberadamente se limita a imitar el teatro. Eso es interesante. ¿Qué es lo que sucede a lo largo de la historia del cine con esa especie de herencia? Es decir, ¿el teatro vuelve a colonizar el cine o se mantiene algo de esa particularidad inventada por Murnau, inventada por Griffith y, si se quiere, para nombrarlo por una cuestión de superstición, inventada por Eisenstein también? Si uno todavía... inventada por el cine clásico americano también. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Se pierde por completo? ¿Hacia dónde van las reflexiones en torno del actor en cuanto el cine puede imitar el teatro? Está en las mismas condiciones técnicas que el teatro. Bueno, eso es importante a la hora de pensar. En ese sentido, quiero decir, si uno establece la historia del cine, uno podría decir que existen determinados, digamos, así como Bazin divide en su clásica distinción, hace la división de los directores que creen en la imagen y directores que creen en lo real, uno podría decir que también existen directores que creen en la expresión y hay directores que creen en el gesto. ¿No es cierto? Hay directores que creen que el cinematógrafo ofrece la posibilidad del actor de expresarse de una manera particular, como, digamos, de alguna forma copiando lo mejor de cierta particularidad teatral, es decir, en donde el cine es el lugar en donde el actor debería expresarse, en donde el actor es quien carga con la ficción, y existe otro cine en donde se supone que el actor es quien se debe someter a una narración que le es externa. ¿Me seguís? Sí. Es decir, hay una presencia del narrador que establece una narración en donde el actor es simplemente una figura, es que simplemente una especie de elemento más. Bueno, la famosa idea hitchcockiana de que son ganado, todas esas mentiras, esos mitos que existen, y existe un tipo de cosa donde la narración está subordinada a determinada actuación, a determinado trabajo de los actores. Supongo que en términos teóricos o en términos reales, la máxima expresión de la primera de las formas, es decir, donde el actor es simplemente una herramienta de una narración mayor, el caso más paradigmático sería Bresson, por ejemplo. Y el caso paradigmático de la forma del actor libre, o de donde se subordina la narración al trabajo del actor, supongo que sería Cassavetes. Supongo que esos serían como los dos extremos. En un caso, uno ya ni siquiera habla de actores, sino que habla de modelos. Incluso Gonzalo, cuando habla de Bresson, habla también de modelos. Y el otro piensa que, bueno, Cassavetes es como una especie de... Igualmente es difícil pensar en Cassavetes, porque Cassavetes cuando habla es bastante peor, es medio grasa, ¿no? Cuando dice como vulgaridades, dice una película tiene que ser como la vida. Es una cosa horrible. La vida es una cosa directa, en las películas, lo que pasa en las películas no es lo que pasa en la vida. Bueno, dice cosas vulgares, siendo que él no es vulgar como cineasta. Pero bueno, digamos, estableceríamos como esos dos polos, pero efectivamente con esos dos polos no hacemos nada, porque además después tampoco es efectivamente eso tan claramente lo que sucede. Sí, que lo teatral no siempre es sinónimo de tener un buen camino en el cine. No, también puede ser monstruoso. Más bien se considera lo contrario. Más bien se considera lo contrario. Sería un ejemplo de poder hacer un cine más teatral y que sí, de buenos Renoir, resultados. No sé. O Renoir.
O que Renoir. es bastante mejor que Cassavetes. Lo que decimos es, si uno, en general se considera que lo teatral es una mala, es un insulto. Para cualquier persona que está acá sentada, si una película es teatral es un insulto. Es algo, es como decir, eso está mal, es algo que no tiene que ser. ¿Es así? Es muy teatral. Sí, para todo el mundo. Incluso uno diría que el teatro es un insulto. Digamos, para el cineasta, el teatro es una cosa espantosa, es algo que es el enemigo, es un enemigo, es aquello por lo cual digamos, nosotros vamos al cine porque no tiene esa cosa horrible del teatro. Eso es el concepto cinéfilo que existe, eso lo tenés que saber. Enfrentate con esa realidad porque es así, mija. Digamos, bueno, ellos pues, seguramente no han ido a ver tus obras. Pero posiblemente si hubieran ido a ver tus obras, seguirían pensando lo mismo. Eso no lo sabemos. Yo creo que no, mi hijita. No, pero bueno, el teatro... Pero ellos piensan que sí, tienen sospechas. Cuando este hombre dice, bueno, el teatro, todos íntimamente están diciendo... Y es que todos tenemos sospechas. Yo empecé a estudiar teatro pensando y decía, voy al teatro y me aburro, no me gusta, me parece todo el horror. Sí, y bueno, es hasta encontrar que hay otro tipo de teatro, gente exacto. Incluso que piensa el teatro desde otro lado. Existe la posibilidad de que te hagan pasar, ¿viste? Eso es una cosa espantosa del teatro, ¿no? Como que en un momento el actor te puede mirar a los ojos y decir, a ver, vení vos, unas cosas así. Eso es algo espeluznante del teatro que en el cine no puede pasar. O sí. Bueno, pero la cuestión entonces es que existe esto. Están los directores que creen, los narradores que creen en el actor como el eje central de su trabajo y los narradores que creen en la narración en la cual el actor es simplemente una nota más, es simplemente un color más, que tiene, digamos, para ser precisos, el mismo valor que un movimiento de cámara. Digamos, no que un elemento de la escenografía que tiene más valor, pero sí que el movimiento de cámara. Digamos, un ejemplo de eso podría ser Hitchcock. Uno podría decir de antemano. Es decir, en Hitchcock narra tanto Cary Grant cuanto sus paneos que van de un lado al otro, sus paneos expresivos en los cuales muestra una cosa y bueno, es lo mismo. Funciona prácticamente de la misma manera, en teoría. Después vamos a ver que no sé si están así y que Hitchcock tiene unas ideas en cuanto a la interpretación. Sí, pero entendés una trama en base a un plano de un objeto y no de un actor, claro. Exactamente. Bueno, y ahí, misteriosamente, cuando Bresson dice los objetos y los rostros parte de un mismo misterio, está diciendo un poco lo mismo. Entonces vamos a llegar a la conclusión por la cual nos van a mandar a Buenos Aires de nuevo, de que Hitchcock y Bresson coinciden. Bueno, ¿qué querés que te diga? Ustedes después, acá es donde tendrían que levantar la mano y decir, no, pero no lo están haciendo. Entonces, o no les interesa nada, o piensan que efectivamente está bien citado. Pero la cuestión es qué pasa con el cine americano, clásico, en esta distinción. ¿Qué pasa con el cine americano? El cine americano, ¿de qué lado está? El cine americano es un cine en donde el actor está sometido a la narración, o el cine americano es un cine donde el actor resuelve determinados problemas narrativos. ¿En cuál de los dos es el cine americano clásico? El cine americano que está entre los 30 y los 50, por ejemplo. Yo creo que se piensa en general que el cine americano es un cine donde el actor actúa poco. Yo creo que existe ese prejuicio. Incluso en algunas entrevistas, cuando Jean-Pierre Melville, habla de su admiración por el cine americano, habla de la parquedad, habla de cierta contención, habla de una serie de cosas. Yo entiendo por qué Melville dice eso, porque supongo que se opone a cómo actúan los personajes en las películas. Bueno, sí, supongo, se opone a cómo actúan las películas, los personajes en las películas, los actores en las películas de Carné, digamos. Que tampoco actúan tan diferente de cómo actúan en las películas de él. Pero bueno, digamos, cuando hablan de la parquedad, uno cuando efectivamente ve las películas que influyeron a Melville, no son así. Cuando uno ve las películas de cine clásico americano, los actores actúan muchísimo. Y vamos a poner un ejemplo. Los ejemplos que tengo para todos ustedes, que seguramente son muy sofisticados, son bastante obvios.
Vamos a poner ejemplos que ya han visto 1000 veces, pero bueno, veámoslos de todas maneras. ¿Qué sentido tiene que traiga una especie de rareza cuando podemos someternos a los ejemplos más clásicos? Vamos a ver, ahora sí se ve, mira, ahí está. Vamos a ver una especie de primera situación de una película, porque me parece que las cuestiones verdaderamente esenciales, las cuestiones verdaderamente históricas se ven precisamente en los grandes clásicos. Entonces vamos a ver un gran clásico, precisamente. Ustedes disculpen toda esta tramoya, yo tendría que haber traído unos JPGs donde ya cliqueo y ya está, pero no es así. Vamos a ver un pequeño fragmento, entonces. Pueden hablar, acá es donde tienen que hablar ustedes, ganso, decir cosas, no sé, comentar, pero no lo hacen. Que simplemente la cuestión es que siempre hemos tendido a sobrevalorar el valor de la puesta en escena en el cine americano clásico. Sí. Que es mucho más bajo del que creíamos y de hecho cuando se entrevista a un director americano En cuanto a puesta en escena, digamos que hay has tenido vos una puesta en escena interesante también. Claro, no se me oía. Mira, hay como música ante tus palabras. Acá tampoco lo estoy viendo yo, ¿eh? No, simplemente decía que desde luego que la idea es equivocada y que el protagonista privilegiado del cine americano clásico es el actor para mí. Bueno, y de hecho decía la idea de que a un director clásico americano, si se le hablaba de puesta en escena, no sabía lo que era. Le hablabas de Marte, ¿no? Para ellos eso no existía. Y sin embargo, la parte totalmente creativa sí que venía del actor. Y la prueba es que tú has hablado de Hitchcock como el modelo americano, pero incluso mientras que Bresson siempre trabajaba literalmente con lo que para él eran modelos, Hitchcock trabajaba con actores increíblemente creativos. Es decir, Marlene Dietrich es una actriz que se ponía en escena, ella dirigía sus escenas. James Stewart también ponía muchísimo de su parte. Ahora vamos a ver a James. Son el antimodelo, por así decirlo. O sea, que incluso la ecuación en este punto es difícil de cuadrarla con el cine americano. Está muy interesante. Mientras estamos como viendo a ver qué pasa, pues se oye esto. Es como un milagro extraño. Está en play, pero... A ver ahí. Eco. No, bueno, ahora se fue a negro. Esto también tiene su suspenso. Aquí tenemos el control de esto. Pero habíamos logrado como cierta... Sí. Yo creo que en cuanto vos lo sacaste del jazz, ahí se generó la rareza. Bueno, todo lo que era el fondo de pantalla seguía funcionando. Claro. Lo único que el reproductor no. Bueno, ahora lo arreglo y si no, lo disparo desde arriba. Bueno. Claro. Creo que no... ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Estoy un poco tenso con esta circunstancia, pero a ver, vamos a expulsarlo. ¿Pero qué opino sobre qué? Vamos a... Sobre no sé, actores, pensemos en uno no tan bueno como insistimos, pensemos en Errol Flynn. Sí. ¿Son actores? Perdón. Sí. Son actores cuya parte de creatividad es tan grande que naturalmente nosotros al querer admirar a los cineastas americanos, hemos tendido a infravalorarla por creer en que existía esa idea pura de que el cine en realidad era la puesta en escena de los directores americanos, que era la esencia. Por eso nos gustaba mucho el cine negro de serie B, porque los actores eran muy malos, porque creíamos que eso... Que se puede hacer actuar a cualquiera, digamos, que el actor es simplemente pasto de una herramienta... Bueno, está complicado, ¿eh? Todo esto para decir que dentro del dilema que has planteado yo estaría, desde luego, en la postura de creer en la creatividad del actor y en que él tenía la parte del león realmente en el cine clásico. Con actores de carácter, claro, sí.
incluso en un terreno, pero más allá de intuitiva o teórica, incluso en un terreno económico, digamos, su trabajo tenía que ver con eso. Su trabajo tenía que ver, como decía Gonzalo, con fotografiar gente, es decir, con provocar un tipo de narración en donde nada interfiriera en el trabajo de los actores. Es decir, esa idea, quiero decir, yo realmente desafío a, digamos, sacando a Hitchcock, que es efectivamente el cineasta más extraño en ese sentido de la industria americana posiblemente, pero sacando a Hitchcock, desafío a que cada uno de ustedes me mencione un momento de una película americana que absolutamente, bueno, sacando a Hitchcock y por supuesto a Orson Welles, que también, además de tener el actor un lugar comparable, si se quiere, a las películas de Renoir, tiene una presencia de la puesta en escena rarísima, particularísima. Eso es interesante de Welles, porque uno tiene la sensación, digo, metámonos, ya que divagamos un poco mientras sale este maldito DVD. Lo que digo es, uno siente que Welles, cuando llega a su particular forma de puesta en escena, es raro pensar que Welles llegó a su particular forma de puesta en escena debido a que se imaginaba las cosas de esa manera. Yo creo que le salió de una manera rara. Es decir, quiero decir, cuando uno ve el plano secuencia en profundidad de campo de la regla del juego, el plano secuencia en profundidad de campo de la regla del juego es de una exquisitez absoluta. Es decir, lo que hace Renoir, efectivamente uno siente la presencia de los dos elementos en cuadro y entonces que hay una cosa que está en primer término y algo que está sucediendo detrás. En el caso de Welles uno nunca siente eso. En el caso de Welles uno ve unos planos completamente extravagantes. Uno ve a una especie de gigante en el primer término y no ve a unos personajes chiquitos atrás. Ve una cosa totalmente extrañada. Y eso es sencillamente porque Welles no sabe bien la técnica cinematográfica, entonces con el plano secuencia inventa una cosa extrañísima que resulta ser genial, pero él no entiende bien como Renoir, que filma desde hace 15 años, un poquito menos, ¿no? Cuando hacen la regla del juego, sí, pongámosle que empieza que la Phil Delon, no sé de qué año es, pero sí ya lleva una experiencia, entonces ya conoce que cuando utiliza objetivos con profundidad, él está pudiendo narrar en dos niveles. Welles, con el foco profundo, nunca logra narrar en dos niveles, entonces esa especie de rareza que aparece en las películas de Welles, le sale por medio de casualidad. Che, estamos... Está perfecto. Y vamos con el principio, la escena del principio. Ok, bien, y entonces esto va a ser siempre así. Ah, no, yo ya le di. No entendí que tenía que esperar a que tú fueras hasta allá. ¿Cómo estás con lo del foco profundo? ¿Te perdiste un poco o no? Un poco. Es cuando, bueno... Después, porque... Claro, vamos. ¿Qué pensás de lo que dije de Welles? Es medio una barbaridad, ¿no? Pero bueno, estamos con la barbaridad. Como para acá sigue la música y sí, a ver, le doy. Que le salió seguimos de con casualidad. nuestro mismo problema. No, no es que le salió de casualidad, le salió de bruto No, sí. que era bruto, no sabía. Y bueno, tenía a Greg Toland, que era muy genial, pero él, claro, no. Si vos ves la regla del juego, cómo es, por ejemplo, la escena en donde están en primer término ellos dos y atrás está Marceau caminando por atrás, bueno, eso es lo que quería hacer Welles. Sí, no pudo, es una cosa rarísima. Che, por ahí tenemos que admitir que vamos a tener que renunciar a la... Ah, ahí lo tenemos. Y a ver... Double size. Pero estaba funcionando todo fantástico. Hubo como un... A ver. Estaba funcionando todo tan bien. Me parece que fueron las cosas de jazz las que interfirieron en nuestra... Double size, a ver, actual size. Porque es muy raro que está sonando una música que no pasa en la pantalla. A ver, vos decís que es el ordenador lo que está funcionando mal. Sí, vamos. Lo que pasa es que de ahora en más se va a complicar un poco porque, claro, porque no, vemos el comienzo. Claro. Bueno, después vamos viendo. Gracias. Disculpen esto, pero estaba saliendo todo tan bien y de pronto, viste, el diablo metió la cola.
Bueno, pero la cuestión es esa. Vamos a ver un comienzo de algo, ¿viste? De estas cosas con proyección siempre tienden a complicarse. Pero creo que sí, que tiene razón. Igual, perdón, lo de la puesta en escena que decía Ganso, en realidad es que siempre la crítica lo tomó así, porque esto que ella decía, que en realidad los directores eran conscientes de que hacían un cine de figuras con actores con mucho carácter. Sí, uno también lo que piensa es que... ¿Quién privilegió siempre la puesta en escena? ¿Más la crítica bueno, o eso la...? es una historia de la crítica francesa, ¿ok? Eso viene, digamos, es una porque forma. ellos tenían conciencia. Uno también tiene la sensación de que no tenían mucha conciencia de nada, ¿no? O sea, de que ellos estaban haciendo su trabajo, digamos, de que eran como directores de televisión actuales. Algunos con mayor o menor, pero bueno, uno después lee las entrevistas a Hawks y todo eso, pero digo, en general ellos no tenían pensamiento, digamos, no existen los americanos que tengan pensamientos formalistas, no los hay. Si los tienen, no los dicen. No existen los americanos con pensamiento formalista. Hitchcock era inglés, pero el director americano no piensa en términos formales su cine, aunque su cine sea muy formal. No piensan en términos formales. El pensamiento formalista con respecto al cine, de la forma, de lo de la puesta en escena y todo eso, viene de la crítica francesa. No hay un director americano que tenga incluso vos ves Cassavetes, que es un director cuya forma es particularísima, es decir, que inventa o incorpora en el cine americano una serie de cosas que nadie había hecho antes que él con ese grado de nitidez. Sí, no pudo escribir procedimientos. Cuando habla, no escribe procedimientos. Habla de que la vida, esas boludeces. Dice, el cine es como las películas no muestran la vida tal como es, la vida, no dice, no hablan de forma, no dice, empecé a filmar con el objetivo largo, con el teleobjetivo de forma tal de separar al actor del fondo. Nunca dicen eso, no tienen conciencia de eso. ¿Okay? Es como si por sindicato no tuvieran noción de lo que están haciendo. No sabemos, en ese sentido, la forma en la cual se hace el cine americano para nosotros es un misterio. No sabemos cómo lo piensan, es imposible saberlo.